Regreso en tiempos violentos por las pantallas de Vía X. Gracias a todas ustedes, a todos ustedes que están en sus casas viéndonos a esta hora de la noche o en alguna de las repeticiones que vamos a tener, por supuesto, a través de las pantallas de Vía X. Lo anunciamos antes de la pausa. El general en retiro de Carabineros, Daniel Tapia, está con nosotros en el estudio de Tiempos Violentos. General, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Eduardo, Mauricio, Daniela. Gracias por la invitación. Oiga, general, Valentina Correa en la conversación nos decía que en el caso de su padre, la PDI había hecho un muy buen trabajo para conectar al autor intelectual con el autor material del delito. Ahí está la mayor dificultad a la hora de elevar pruebas contundentes a los tribunales para que se haga justicia en casos como un sicariato. Yo creo que en los sicariatos, que en el fondo es un homicidio por encargo, hay que decirlo, porque muchas veces se discute sobre la figura o el tipo penal que es nuevo y eso en la legislación chilena está de alguna... Bueno, Mauricio lo puede decir, Mauricio, claro, que está considerado. Ahora, el tema es que como es una investigación compleja por las características, ahí tenemos que ver si otras motivaciones son económicas, sentimentales, incluso de crimen organizado, la hacen de por sí difícil. Ahora, el proceso investigativo tiene que tener la capacidad para poder vincular el hecho material con una persona, si no nos quedamos en el aire. Ahora, todo proceso de investigación es complejo. Yo diría que se hizo un muy buen trabajo, pero también hay que pensar en que estas investigaciones requieren tiempo, requieren recursos materiales y humanos y además una característica especial que digo yo, que es la especialización. Tenemos que tener equipos especializados para que se puedan abordar sobre este tipo de delitos. Porque si ustedes recuerdan, aquí en Chile, cortito, no voy a profundizar mucho en esto, pero el sicariato tenía su idiosincrasia chilena, por decirlo así, en un ámbito sentimental, cuando alguien por ahí mandaba a otro, y sobre todo en partes rurales, a pegarle a la persona que estaba por ahí cometiendo algún desliz. O sea, en ese ámbito, estoy hablando de un sicariato con una idiosincrasia chilena, pero en el ámbito de las agresiones, que no es el caso. Acá estamos viendo la muerte de una persona a raíz de una acción criminal. Daniela, tú has reporteado el caso de Alejandro Correa y conversaste con el abogado defensor del autor intelectual de este delito. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Claudio Uribe. Él es el abogado defensor, como tú decías, de Renato López, el autor intelectual de este sicariato. Y veamos ahí... Podemos ver en pantalla qué es lo que nos dice Claudio Uribe respecto a cómo está el caso. Nosotros estamos obligados a acatar los fallos de la justicia, pero no tenemos por qué estar de acuerdo con ellos. Nuestra postura es inalterable en el sentido de que él no cometió el delito por el cual está condenado. Creemos que la prueba era insuficiente. Pone en duda la prueba y cree además que... ¿Qué es una prueba insuficiente? Claro. A ver, Mauricio. ¿Qué es una prueba insuficiente? Lo que pasa es que igual, claro, hay dificultades en el delito de sicariato, lo decía el general, ¿no? Básicamente esto involucra acreditar de que hubo un premio, una promesa remuneratoria, hubo algún intercambio con ánimo de lucro. En ese sentido, el sicariato tiene una especificidad, no es cualquier delito por encargo. Tiene que haber una contraprestación que involucre un elemento económico, no es una ventaja sentimental o carnal, no, tiene que ver con una contraprestación económica. Y ahí, bueno, muchas veces, obviamente, siempre lo decimos, oye, aquí nadie va a firmar un contrato de sicariato, ¿no? O sea, nadie va a ir a una notaría a establecer los términos de este acuerdo. Los pagos habitualmente se hacen al contado, ¿no? Entonces hay una dificultad respecto de la prueba. Ahora, ¿cuál es el tema? Los tribunales de nuestro país funcionan a partir de un estándar de convicción. ¿Qué es el estándar de convicción? Es básicamente decir, mire, a partir de este punto, un juez puede tener por acreditado determinados hechos, ¿no? Y ese estándar es de duda razonable, más allá de toda duda razonable. Entonces, finalmente, es un fenómeno que se concreta en la dinámica del juicio. Si es que hay una declaración de un testigo, por ejemplo, que es consistente en el relato que hace, ¿no? En todas las partes que el propio testigo hace, es consistente, pero además esa declaración es consistente con el resto de la prueba, se considera que ahí puede haber un indicio. Entonces, generalmente es prueba indiciaria, o sea, no vas a tener, digamos, una grabación donde está el pacto económico o, digamos, algún otro documento o elemento. Entonces, esa es la dificultad. Pero ¿se puede llegar a ese punto? Sí.
Y en este sentido, obviamente, el criterio de los tribunales es muy importante. Ahora hay que llegar con pruebas, o sea, eso es evidente, para poder acreditar los distintos elementos de este delito. Pero esa es como la dificultad que uno puede observar en este caso de investigación. General Tapia, a ver, ¿se puede hablar directamente en nuestro país de una industria del sicariato hoy? Yo creo que no. Yo creo que hay sí manifestaciones que yo diría que, a ver, hablo en base a la experiencia policial de 35 años, yo puedo estar equivocado, no soy dueño de la verdad, pero creo que desde hace 2 décadas que se ha venido presentando un fenómeno criminal que no es propio de nuestro país. Ya. Me explico, la idiosincrasia del delincuente chileno no está asociado a la figura del sicariato como está en otros lugares del mundo, Ya. específicamente Centroamérica, ¿cierto? Especialmente, y en algunos países que nosotros conocemos. Pero hoy día, paulatinamente, así como en algún minuto se reían de nosotros cuando yo hice algunos cursos afuera en el extranjero y llegué con la idea de que Chile ya no iba a ser un país, un pasadizo a la droga, me dijeron, no, eso no puede ser posible aquí en Chile. Y hoy día, después de prácticamente 20 años, Chile es un país consumidor y se exporta o se importa droga hacia nuestro país. Ya no pasa solamente como un país de paso. Bueno, la figura del sicariato es exactamente igual, lo que pasaba con los motochorros. Vamos a llegar a la extorsión. Recuérdense que en países de Centroamérica la extorsión es un delito que está en pleno apogeo. Es decir, yo no quiero que suceda esto, pero vamos a tener casos donde vamos a ir hacia algunos poderes, a extorsionar. Ya empezamos con el sicariato, que es una punta de lanza de una criminalidad más poderosa. Ya no es el homicidio propiamente tal, sino que tenemos violencia, un pago, como decía Mauricio, de por medio. Es decir, hay un negocio delictual y gente que... Por eso yo le preguntaba por la industria. Claro, y gente que se mete en eso justamente no por un vínculo sentimental, sino que por un aspecto pecuniario. Hoy día hemos escuchado esto que usted nos plantea, general. No, está asociado al narcotráfico, está asociado a otras latitudes, pero los casos emblemáticos que conocemos, o quizás los que más repercusión tienen, no tienen que ver con eso. El caso del propio Alejandro Correa, el caso de Vivian Hegel, que lo traía a colación Daniela al comienzo del programa, y también el caso de María del Pilar Pérez. Ninguno tiene que ver con narcotráfico ni con extranjeros. ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Porque al no pertenecer al narcotráfico, extranjeros, nos llaman más la atención? ¿Qué cree usted que está pasando? Yo creo que es porque son casos particulares y nosotros podemos observarlos y analizarlos y son de conocimiento público. Aquí hay una causa, una motivación que no es la del narcotráfico, es de índole económica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero resulta que todas estas quitadas o estos ajustes de cuenta que hay en el mundo delictual de la droga son precisamente o pueden ser asociados, ¿cierto?, a un sicariato. O sea, nosotros no lo vemos en términos generales, pero en estos casos, de manera particular, decimos, mira, no está asociado a la droga, pero es un sicariato en todas sus partes. Exacto. Sí, general, recojo lo que usted señala en cuanto a que uno podría sostener de que no hay una industria propiamente tal, por lo menos de la envergadura que uno puede observar en otros países respecto al sicariato, ¿no? Como un negocio de vender el servicio de matar por encargo a cambio de dinero. Sin embargo, es un riesgo porque finalmente nuestro país está inserto, ¿no?, en una realidad regional y en Latinoamérica uno puede observar que esas industrias precisamente existen. Y quiero llevarle un tema que yo creo que es fundamental, que tiene que ver con la forma como nuestra institucionalidad puede precaver que se instale precisamente ese tipo de industria. Y acá hay un problema de inteligencia policial. Y yo creo que eso es clave, porque en el fondo si usted llega y analiza aisladamente cada uno de los delitos, ¿no? Usted no va a poder establecer si es que hay alguna conexión, algún parámetro que responda a organizaciones de esa naturaleza. Obviamente todos hemos sabido, por ejemplo, lo que ocurrió con la policía, específicamente Carabineros, que es la policía preventiva además en nuestro país, respecto de la Dipolcar, ¿no?, que se finalmente disolvió por el caso de la Operación Huracán. Pero más allá del juicio que uno pueda tener respecto al punto, ¿usted cree que hoy día Carabineros tiene inteligencia suficiente para poder enfrentar esto? ¿Tenemos una inteligencia policial a la altura de los desafíos que se requieren para evitar que se instalen estas industrias, por ejemplo, el sicariato? Yo veía al general Tapia como movía la cabeza y gesticulaba. ¿Está de acuerdo Eso es muy importante. o no le parece lo que Todo está planteando comunica. Mauricio? Es un razonamiento complejo y al mismo tiempo una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, y hay que decirlo con todas sus letras, cuando se desmantela la inteligencia policial de Carabineros en el gobierno anterior,
para situarlo en un determinado tiempo, se produce un daño a la inteligencia. Porque la inteligencia, nosotros no solamente hay que tener el criterio técnico de que es un conocimiento útil, no, es más que eso. Son los focos que van alumbrando y que se van anteponiendo a situaciones por las cuales un país puede pasar, hablando de inteligencia policial, ¿cierto?, en el ámbito de la criminalidad. Ahora, yo creo que en este minuto, con la reversa que se hizo, se está recomponiendo y están recuperándose nuevamente los músculos de la inteligencia policial, que no está al 100%, ahí yo tengo que decirlo, creo que está a un 70, a un 80%, y debería dar sus frutos muy, muy luego. A eso justamente quería llegar, general, porque según las cifras que no existen del Ministerio Público, no está cuantificado cuántos sicariatos hay. En OS9 Carabineros hacen una especie de desglose del perfil del imputado. Correcto. ¿Por qué no hay una data? ¿Qué cree que falta para poder tener específicamente los hechos concretos, las personas específicas, nacionalidad, formalizados, medidas cautelares? Bueno, con conocimiento de causa quiero dar esa respuesta, porque yo fui 3 años jefe del departamento OS9, así que conozco perfectamente cómo funciona. Ahí hay una sección de inteligencia criminal que está trabajando sobre estos casos, y no solamente estos casos, sino que todos los casos que son emblemáticos dentro del contexto nacional. Ahora, también tengo que decirlo que Carabineros, en cuanto a la investigación, destina un porcentaje muy bajo de su personal, porque ustedes saben que está todo en el área preventiva. Exacto. Y una parte investigativa que es creo que era el 1%, algo así, muy poca gente, y aún así tienen buenos logros. Ahora, claro, a ti, Daniel, te dieron una información, pero ellos tienen más conocimiento de lo que es realmente esta figura del sicariato, y yo estoy seguro que lo tienen claro, saben la procedencia, saben cuáles son las características, saben incluso lo que se puede producir de aquí a un tiempo más. Sí, pero del Ministerio Público, que es el encargado, de la institución encargada de la persecución penal. ¿Qué le parece que efectivamente ellos no tengan una data? Porque finalmente ustedes con Policía de Investigaciones trabajan con ellos, pero la principal institución no cuenta con esa data. Yo creo que el Ministerio Público, y Mauricio aquí me pueda reforzar y ayudar, tienen las cifras del homicidio en general y en sus distintos tipos penales o clasificaciones. ¿Usted cree que tienen el desglose? ¿Estos homicidios, No me estos cae otros la menor corresponden a duda que el sicariato? Ministerio Público ya está bastante avanzado en ese aspecto, ¿no? Es que tampoco debiese ser difícil, porque hay que señalarlo con claridad. No es una excusa decir, mire, no tenemos tipificado Claro. el sicariato como delito propiamente tal, cuando sí hay una figura. Pues. En Chile está el homicidio calificado y la circunstancia es premio, recompensa remuneratoria o cualquier otra prestación, ¿no?, que se haga con ánimo de lucro. O sea, esa figura está y se puede seguir. Pero lo llevo a otro punto, profundizando en rigor el mismo punto, quizás. Carabineros tiene su propia inteligencia. La PDI tiene su propia inteligencia. De alguna manera el Ministerio Público también tiene unidades de análisis, ¿no?, de esta materia. Y tenemos entonces distintas organizaciones que tienen esa información. Uno observa muchas veces de que hay una cierta reticencia para los efectos de avanzar en esfuerzos de poder coordinar toda esa información y generar un diagnóstico que sea común en beneficio de la ciudadanía. ¿Usted cree que eso se da? ¿Qué pasos se pueden dar para avanzar en ese sentido? ¿Y cuáles otras cosas usted considera de que serían buenas en términos de poder tener inteligencia suficiente para contar con un diagnóstico que nos permita dar respuestas eficaces, ¿no?, respecto, en este caso, del sicariato? Claro, la primera parte de la pregunta está contestada porque efectivamente cada institución tiene su inteligencia policial y desarrolla sus análisis criminal. Lo que no ocurre acá en este minuto es que se puedan entrelazar esas dos inteligencias para que sean usuarios de un mismo producto ambas instituciones o el Ministerio Público en este caso. Recordemos que hay esfuerzos importantes a nivel nacional del famoso BUT. ¿Se acuerdan ustedes del Plan Unificado de Datos? Que 7 años, 8 años que está dando vuelta y creo que hasta el día de hoy eso no ha caminado. Todo lo que se haga en materia de inteligencia policial, sea por la PDI, por Carabineros, apunta a un solo fin, que es el bienestar del país, no hay otro. Ahora, respondiendo a la pregunta de qué más se puede hacer, primero hay que fortalecer y crear nuevos equipos de investigación en los delitos que son emergentes, como estos, extorsión, narcotráfico, ¿cierto?, sicariato, que están no solamente aquí, sino que están en otras partes del mundo. Nosotros siempre vamos después, vamos como en el último vagón,
pero igual nos llega el efecto de otros países. Nos llegaron los motochorros, todos decíamos, ¿cuándo van a llegar acá? Acá tenemos motochorros. El sicariato, no, si se da en Centroamérica, tenemos el sicariato. La droga, no, si la droga, nosotros somos un país de paso. Hoy día, mirá un tremendo decomiso que hizo la PDI y que es una cantidad impresionante de droga. Entonces, esa es una parte. Primero, equipo especializado. Segundo, fortalecer la inteligencia policial. Tercero, el análisis criminal. Y un cuarto elemento que está entrelazado es poder, que no siempre se logra, coordinarse con los países que están viviendo este fenómeno. Ahí se producen asimetrías, ¿sí? Porque no tienen la misma tecnología, no tienen la misma idoneidad, qué sé yo, en cuanto a la función policial. Pero si hay un intercambio de información fluida de quiénes son los que están cometiendo el sicariato en esos países, nosotros podemos tener o podemos adoptar medidas preventivas en nuestras fronteras, en los procesos de investigación. En su mirada, entonces, general, la pregunta que nos hacíamos al comienzo del programa de si existe o no el sicariato en Chile, ¿usted cree que sí, pero es un fenómeno que está instalado como industria o son hechos esporádicos que generan conmoción y que nos tienen conversando esta noche del fenómeno? Yo me atrevería a decir que existe el sicariato, tenemos casos y se está instalando. Existe y se está instalando, se está fortaleciendo. Y en la medida que el gobierno, ¿cierto?, no tome cartas en el asunto, va a pasar exactamente lo que ocurría con la droga. Somos un país de paso y hoy día no somos un país de paso, somos un país consumidor. Pero, general, ¿cuáles son los antecedentes que maneja? Porque incluso a mí me acuerdo que me tocó reportear respecto a todo lo que tiene que ver con el sicariato y hasta la misma Corte Suprema aseguró que el Ministerio Público no maneja estadísticas de sicariato y que ellos incluso se lo pidieron y es algo que debiesen tener. Entonces, preguntarle cuáles son los antecedentes que usted tiene para poder finalmente afirmar de que este fenómeno existe. A ver, primero, para poder decir que el sicariato existe hay que leer la prensa, ¿no? Hay que hacer otro análisis muy, muy interesante. Hay que ver lo que pasó en Alto Hospicio en 5 años atrás. Depende de los medios de comunicación. Que toda la prensa estar de acuerdo decirlo. frente a una figura, porque si vamos a ver el caso de ¿cómo se llama nuestra invitada que estaba acá hace unos minutos? Valentina, ahí tenemos ese es un conocimiento público de una figura del sicariato. Claro. Ahora, mire, voy a ser más concreto. Cuando se habla del delito de robo con intimidación, los famosos, ¿cierto?, que nosotros lo denominábamos en esa época el portonazo. Sí. Después le dimos otra categoría dentro del análisis criminal que era la encerrona, que había una diferencia. Sí. Portonazo afuera de un edificio cuando uno va a ingresar, la encerrona cuando a ti te bloqueaban y el otro tema era cuando tú no estabas en ningún lugar de eso, sino que estabas en la vía pública y llegaban y te robaban el vehículo. El Ministerio Público, ¿qué hizo? Está en condiciones, incluso ha sacado estudios de decir, mire, este es un delito de robo con intimidación bajo la modalidad de portonazo. Ellos hicieron la clasificación, o sea, están en la capacidad de hacerlo. Ahora, a lo mejor es muy incipiente para ellos y no tiene el rédito, porque, insisto, lo catalogan como homicidio. Claro, pero lo que pasa, yo insisto, yo creo que acá todo el mundo se anda tirando la pelota de un lado para otro. Estoy de acuerdo. Y que finalmente el problema es que es la ciudadanía la que está mirando cómo las instituciones se están tirando la pelota. Usted bien dice, general, si en el fondo acá existen elementos suficientes para que cada una de estas instituciones pueda levantar con alguna facilidad este tipo de información. Basta no ver, bueno, a ver, a cuánta gente el Ministerio Público ha formalizado, ha acusado y ha condenado, ¿no? Ha obtenido condena respecto de esta figura, que está específica, ¿no? El homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o a partir de una oferta y un ánimo de lucro. Eso está y es posible levantar. Entonces, muchas veces hay excusas, pero además me agarro un poco la pregunta que hizo Daniela a usted y señalo un elemento que tiene que ver con los índices que se relacionan al delito de sicariato en el extranjero. Y además observar que hay un patrón, como usted bien señala. Hay un patrón respecto de fenómenos criminales que se han dado también en países, sobre todo vecinos o de nuestro subcontinente, y que se instalan en nuestro país. Entonces, la verdad que todo indica, ¿no? Todo indica de que estamos frente a un fenómeno que se puede instalar. El problema es, ¿vamos a ser reactivos? ¿Vamos a ser preventivos? ¿De qué manera podemos prevenir, no? Y en ese sentido yo creo que hay que profundizar, ¿no? ¿Esto depende de leyes o depende básicamente de prácticas al interior de las policías? Yo creo que ahí hay de todo un poco, O sea, voluntad política. Ustedes saben que la carreta no se mueve si no se mueven los bueyes. El dicho que en el campo la carreta va a estar ahí
mientras el güey no se mueva. Somos Entonces, todos guasos acá, sí, sí, está bien. sí, yo vengo de la zona guasa, así que por eso Yo también. que en propiedad no es ninguna ofensa ni estoy denigrando a nadie. Aquí la carreta se mueve cuando los güeyes se mueven. Ahora, el tema también pasa por policía especializada, pasa por una inteligencia policial poderosa, pasa por análisis criminal y, como dice Mauricio, poder adelantarnos, no esperar, es salir a hacerle el corte. Ya, pero ya no salimos. O sea, ya están los sicariatos ahí, los estamos viendo, lo que usted nos dice está instalado. Ya no lo pudimos prever. Yo creo que todavía está al alcance de la capacidad que existe en este minuto de las policías. Estamos a Pero tiempo. llega un minuto en que tú ya no tienes capacidad ya. Todavía estamos a tiempo. Yo creo que sí estamos a tiempo todavía. Sí. ¿Qué tendría que pasar dentro de las instituciones? ¿Algún cambio dentro de la institución? ¿Qué mejoraría usted en Carabineros o en la PDI para poder adelantarse al fenómeno? Buena pregunta. Yo creo que aquí cuando todos bailamos el mismo baile, valga la redundancia, cuando todos escuchamos la misma canción y todos gozamos ese sonido, es porque estamos de acuerdo. Pero aquí cuando no hay un esfuerzo común, cuando no hay un espíritu transversal de empeño, se hace más difícil. Es como yo tenía, cuando hacía clases, en mi tiempo, tenía una analogía de la carreta. Los que van tirando la carreta, ¿cierto? Los que van arriba de la carreta, que no hacen nada, pero van arriba de la carreta y van colocándole problemas. Los que van tirando la carreta. ¿Quién ¿cierto? barría la carreta hoy día? ¿Ah? ¿Quién barría la carreta hoy día? Hay que mirar la encuesta, ¿no? Dígalo, no, pero dígalo, pero general, acá hay... ¿Sí lo puedo decir? ¿Sí lo puedo decir? Dígalo, lo ¿Quién cree usted escuchamos que tira la entonces. carreta? ¿Quién Yo barría creo la que carreta y quién la empuja? Aquí hay un problema de voluntad política. Ahí derechamente no hay apoyo a la función policial, por ejemplo, y menos hay apoyo a tener una visión integral para frenar un movimiento que es grande, que viene hacia nuestro país. Debiese ser por algo ejemplo, estatal. pongo el tema migratorio. Ahí, con eso ya... Sí, pero en general, esta cosa es algo transversal. Sin duda. No, o sea, acá el tema criminal es un gran insumo para hacer venta de populismo penal, que además es, oiga, una moneda de oro para la discusión político-electoral. Y ayuda muy Entonces, poco. usted dijo, no fue en otra administración donde se desmanteló la inteligencia policial. Uno podrá haber dicho, mire, Dipolcar estaba mal, ¿no? Lo que ocurrió en la operación Huracán, pero de ahí a desmantelar la inteligencia policial no era un paso imprescindible, ¿no? Entonces, también hay que ver eso, o sea, y además, ¿cómo se reacciona en este caso? Por ejemplo, cuando está el sicariato, lo que se dice es, mire, ¿sabe qué? Aparece el político, vamos a aumentar las penas. ¿El problema es que las penas son chicas o el problema es que no se organiza la manera como actúan las instituciones del Estado para los efectos de realizar una investigación que sea mucho más certera? Y independiente, porque ya le hemos preguntado varias veces, ¿qué piensa usted de que hay que cambiar en las instituciones? Otra vuelta a la pregunta. A ver. Además de los cambios institucionales que tienen que hacer Carabineros, la PDI, Ministerio Público, ¿qué ayuda externa a estas instituciones? ¿Qué debiese hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para los efectos de poder también reforzar a las policías y que hoy día uno observa que no está? La idea, perdón, general, muy cortito, la idea tampoco es echarle la culpa a un gobierno, a otros. Acá no estamos hablando de un tema de color político, estamos hablando de algo transversal que debiese ser algo estatal. No sé si usted comparte conmigo eso, general. Totalmente, pero cuando yo me refiero a los hechos hay que catalogarlo o clasificarlo en un determinado tiempo, si no queda en el aire, hay que ponerlo en su justa dimensión acá. El tema de lo que dice Mauricio es interesante porque no es un problema policial solamente. O sea, si alguien piensa que se va a solucionar el tema del crimen organizado desde la perspectiva policial, no es así. Si alguien piensa que subiendo las penas va a solucionar el problema, eso no es así. Y me tomo de una frase, cuando el sistema que es interviniente en todo lo que es la persecución penal, en la administración de justicia, funciona de manera integral, con espaldas robustas, el delincuente tiende a replegarse. Pero cuando funciona de manera, ¿cierto?, desarticulada, Claro. Como una marioneta, el delincuente dice, bueno, aquí está el espacio. Ahí se genera me el meto. espacio de impunidad. Ahí Ahí está puedo hacer lo que quiero. el nicho mío. Entonces, creo que coincido plenamente contigo, Daniela, Eduardo, Mauricio, de que esto tiene que ser un esfuerzo integral y sistémico. Bien, pero mientras Mira. no exista esa mirada, vamos a tener problemas. Es un fenómeno, según el general Tapia, que está instalado y que viene increciendo y que todavía estamos a tiempo de detener. ¿Con qué se queda en el programa de hoy? ¿Cómo corrió el programa? Avanzó rápido. Mauricio, ¿cuál es tu reflexión de esta jornada?
Bueno, yo creo que el sicariato como industria propiamente tal, de la forma como se ha observado en otros países de Latinoamérica, más que una realidad en Chile, es un riesgo, pero un riesgo importante y no podemos esperar a simplemente ser reactivos. Debemos prevenir y para eso hay que fortalecer la inteligencia policial y la coordinación de las instituciones para impedir precisamente que ese fenómeno se quede en Chile y, bueno, dañe obviamente más aún la sensación de seguridad o de inseguridad en rigor que tiene gran parte de la comunidad de nuestra sociedad. Daniela. ¿Con qué me quedo yo? La verdad es que con hartas cosas. El tema de las cifras yo creo que es bastante importante, bastante relevante, pero hay que ser muy responsables para hablar de las cifras. Yo creo que acá no corresponde al Poder Ejecutivo dar a conocer las cifras, ni tampoco el Legislativo. Creo que acá el ente que no es que crea, estoy segura que el ente que es el encargado de perseguir los delitos en la Fiscalía Nacional, son ellos quienes deberían entregar, evidentemente con ayuda de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Y algo también muy importante es la separación entre autor material e intelectual. Es muy importante que en el caso de que se compruebe, finalmente estos sean sancionados Como corresponde. como corresponde, sí. Cosa que ocurre en nuestra legislación, son equivalentes. Exacto. Hacia la misma pena. Exactamente. Yo me quedo con la experiencia que nos trajo Valentina Correa y que de alguna manera es bastante esperanzadora mirando el sistema. Que está muy instalada en la idea de que el sistema no opera, de que el sistema no funciona, de que las policías no investigan, de que los tribunales no hacen justicia. En muchos casos se demora, es lento, hay muchísimo por mejorar en materia de contención. Pero en el caso de Valentina, ahí se hace justicia. Ahí se condena a los responsables, a 4 responsables. Aunque fue uno el que dispara, 4 personas fueron condenadas. Cuando las instituciones funcionan y operan, se llega al camino de la justicia. Y eso es lo que tenemos que fomentar todos con esta conversación, con este diálogo, con estas reflexiones que hacemos aquí en el Tiempos Violentos. General Daniel Tapia, le agradezco que haya venido como siempre un gusto. Además, vino al primer programa y es como una especie de cábala de buena suerte para mí. Absolutamente. ¿Y puedo decir una? Pero, por favor. Es importante que inviten a alguien que está dentro de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tiene una mirada desde la ciudadanía. No sé si Pero estamos todos metidos en la ciudadanía, general. ¿Ah? Estamos todos metidos en la Sí, ciudadanía. ustedes tienen una Un rol función privilegiado. un rol de informar, pero el que está combo a combo afuera y que ve todo y se relaciona es uno. Es su casa esta, cuando usted Me quiera. gustó la idea del general Tapia. Vamos a poner la voz ciudadana también en el programa. Estamos comenzando, tenemos muchísimo todavía por crecer. Mauricio Absolutamente. Daza, un placer. Muchas gracias y espero que nos sigan acompañando en Tiempos Violentos. Daniela Ferrer Ortiz, buenas noches. Un millón de gracias también a ustedes, General de Carabineros, y continúe en compañía de Tiempos Violentos en Vía X todos los días, de lunes a viernes, A las 11 de la noche. a las 23 horas. Así es, un abrazo. Continúe. Que estén bien, gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana, que estén bien. Chao.